Kerem Bürsin se puso malito, y ojo a quien apareció para darle la mano. Sí, hablo de Hande Erçel. Esto sí que es un giro de guión, amigos. ¿Se acuerdan de toda la historia que hubo con ellos? Que si juntos, que si separados, que si mira qué foto, que si no mira qué otra. Un lío padre. Pues justo cuando parecía que sus caminos iban por rumbos distintos, ¡zas! Kerem se pilla un buen resfriado, ¿y quién aparece en escena? Nadie más y nada menos que su ex, Hande. Para ser honestos, esto levanta muchísimas cejas. Yo cuando me enteré me quedé en shock. O sea, ¿justo ahora? Después de tanto tiempo sin verse públicamente como pareja, o bueno, como lo que fueran en ese momento, aparece ella para cuidarlo. Muchos dicen que es simplemente una muestra de que guardan una amistad bonita, y yo, en parte, les creo. Es normal, si pasas años compartiendo vida, aunque ya no estés de novio, siempre queda ese cariño, ¿no? Pero claro, con ellos dos, todo es un salseo. Lo que yo creo que está pasando aquí es que esto va más allá de una simple amistad. Piensen conmigo, Kerem estaba enfermo, vulnerable. Y en esos momentos, ¿quién es la persona que te viene a la mente si hay una conexión especial? Pues seguramente alguien que te conoce de verdad, que ha estado ahí en las buenas y en las malas. Y si esa persona es Hande, algo dice mucho. ¿Se imaginan la escena? Kerem en casa, tosiendo sin ganas de nada, y de repente, toc toc. La preciosa Hande con una sopa o unas medicinas. Eso es un escenario de película, señores. Y hablando de películas, ¿creen que esto es un guiño de Hollywood para una posible reconciliación? Porque a mí me huele un poco a eso. Hay gente que piensa que esto es solo una casualidad, que ella pasaba por allí, o que simplemente son buenos amigos y se preocupan el uno por el otro. Y sí, puede ser. Pero siendo sinceros con la historia que tienen ellos, todo lo que hacen juntos o por separado llama la atención 1000 veces más. La chispa entre Kerem y Hande es algo que el público no olvida. Y mira que han intentado pasar página. Pero es que mira, cuando ves estas imágenes, o te enteras de estos gestos, no puedes evitar pensar, ¿esto es un mensaje? ¿O es que el destino, o como quieran llamarlo, los está volviendo a juntar de alguna forma? Yo personalmente sospecho que hay más tela de la que nos están contando. Siempre la hay con ellos dos. Recuerden que ellos fueron la pareja del momento, el sueño de muchos fans. Y esa conexión que tenían en pantalla y fuera de ella, eso no se borra así como así. Entonces, cuando uno de ellos pasa por un mal momento, y el otro aparece para darle ese apoyo, claro que se dispara la imaginación. No descarto que sea una estrategia de marketing, ojo. Hoy en día todo vale para mantener a la gente hablando. Pero si fuera una estrategia, creo que sería demasiado obvia, ¿no creen? Yo me inclino más a pensar que hay algo real detrás de esta visita. Una preocupación genuina, un cariño que persiste, o quién sabe. Quizás las viejas llamas vuelven a encenderse. Es fascinante ver cómo sus vidas siguen entrelazadas, incluso después de haber tomado caminos separados. Y este gesto de Hande cuidando a Kerem en su enfermedad, es justo ese tipo de detalle que hace que la gente se ilusione de nuevo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que esta visita de Hande a Kerem es solo una muestra de amistad, o hay algo más profundo detrás de todo esto?